Yo quisiera hablar la palabra con ustedes en Deuteronomio. Capítulo 7. Dice así del verso 1. Dice así la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores, más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no te emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá y sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas, si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis la sepultura en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios hoy te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que los otros pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos estos pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más significantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén. Tremenda palabra. Palabra de Dios. Y hoy vemos iglesias que muchas veces se caracterizan por no hablar la verdad de Dios y abrirle un poco por medio de la palabra el entendimiento a la gente para que la gente pueda comprender que debemos enseñar la palabra de Dios. Debemos decirle la palabra tal cual está. Hoy las iglesias se caracterizan por dar muchas promesas de bendiciones, de esto, de lo otro, y se olvidan de decirle que las bendiciones vienen cuando yo conozco a Dios y por amor, porque uno no puede amar a alguien que no conoce. ¿No es así? Amén. Bueno, yo conozco a Dios, lo amo, y por amor a Él yo le obedezco. Y en consecuencia vienen las bendiciones. Amén. Un poco eso es lo que quería compartir. Acá nosotros vemos, para Israel, ¿cuál era la promesa? Bien, Dios lo había sacado de tierra de Egipto, muy bien. Y le dijo que le iba a llevar a derrotar a las naciones grandes, de que ellos por sí solos no iban a poder, pero que Dios iba a hacer la obra. Bien, derrotamos las cosas, los obstáculos que se presentan en nuestra vida. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Solo no puedo. ¿Pasa eso o no pasa eso en nuestra vida natural? ¿Necesitamos o no necesitamos de Dios? Amén. Bien, ahora cuando yo lo reconozco como la palabra que en esta tarde fue tan clara, ¿no? Como por un espejo, decía. Y yo quiero decirle que en el momento en que fue escrita la Biblia no existían los espejos, existían los metales bien pulidos. Y la transparencia no era como realmente como un espejo, ¿no? Eran más o menos, algo se distinguía, ¿no? Pero acá nosotros encontramos, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el último versículo dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Y dónde podemos atesorar lo que Dios nos pide? Pregunto en esta tarde.
en el corazón. Amén. No sirve que vos memorices la palabra si la palabra no baja a tu corazón. Dios quiere que tú guardes en el corazón. Y Pablo usa esa otra expresión. La palabra mora en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué Pablo decía eso? Es que Pablo se daba cuenta que no tenía que haber lugar para que more otra cosa en nosotros, lo que no sea la palabra de Dios. ¿Sabe que si hay lugar va a morar otra cosa en tu corazón? Entonces, cabe la pregunta, ¿qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Está lleno de las cosas de Dios? Como dijo el hermano Ramón, no hay lugar para ninguna raíz de amargura, para cosas que por ahí afecten, o como dijo el hermano Alejandro tan claramente. No tiene que haber nada, hermano. Tenemos que estar limpios. Entonces sí, yo puedo venir y adorar a Dios levantando manos santas y eso llega como una ofrenda fragante ante mi Dios. Pero que Dios nos ayude, amén. Yo quería compartir ese texto tan clave, ¿no? Y hay otro texto ahí en mismo Deuteronomio capítulo 4. Una palabra parecida, que dice guardarlo, pues, y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. Amén. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Tremenda, ¿no? La palabra. El verso 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta, como toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón de todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Y qué bueno si nosotros podemos transmitir por medio de la sabiduría que Dios da a nuestros hijos, a nuestra herencia, a los que vienen. Porque, ¿sabe, hermano? Hay otra cosa. Hay personas que no pueden transmitir a sus hijos lo que han recibido. Tristemente. Situaciones, usted me puede preguntar a mí, yo le puedo decir, puede haber miles de situaciones por las cuales no puede transmitir. Pero qué lindo cuando los padres, no solo de palabra, sino de hechos, pueden darte testimonio sobre la vida de sus hijos. Yo hoy hablaba, me llamaba mucho la atención, fueron los hijos de Alejandro. Tiene 6 hijos el hermano Alejandro Lobosiu. Y no solo sus hijos, sino que sus yernos también hablaban de la vida íntima del hermano Alejandro, ¿no? De esas partes que por ahí uno no conoce, porque es fácil pararse acá y hablar a la gente, porque la gente no ve qué hace uno de detrás o dónde vive en la convivencia con su mujer, con sus hijos. Y escuchar el testimonio de los hijos me alegraba el corazón. Me alegraba el corazón. ¿Sabes qué? Yo también siempre doy testimonio de mi papá y de mi mamá. Ellos fueron fieles a Dios. Mi papá no solo era acá lo que hablaba desde acá. Él era fiel. Y doy gracias a Dios. Eso le ha hecho que el pastor del Pino sea un hombre de autoridad espiritual, la integridad de vida. Quizás en los comienzos, como todo, ¿no? Quizás algún error cometió en la obra, pero siempre con la intención de hacer el bien, ¿no? Pero Dios lo fue puliendo, le fue enseñando, y fue un hombre de Dios.
Y qué lindo, ¿no? Porque los hermanos dan testimonio de eso. Y de repente hasta el inconverso político se supo enterar, el intendente, y quiso conocerlo, quién era del PIB. Qué lindo cuando el testimonio habla más que las palabras. Como decía Agustín, predica y si es necesario habla. Predica con tu testimonio. Yo no sé si alguna vez ganaste a alguien para el Señor por tu testimonio. Pero, hermano, pedile a Dios que te dé, porque yo supe ganar, vecinos para el Señor por el testimonio. Por mi esposa, por nuestra relación, por nuestro testimonio de vida. Y yo agradezco a Dios por eso. Pero, hermanos, está llegando el tiempo en que vamos a empezar a ganar las almas solo por el testimonio. Porque hoy muchas veces la gente está descreída. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, se enfrió el amor de muchos. Y la única forma de llegar es siendo testimonio de vida para los que se pierden. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, qué bueno que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabe que el pueblo de Israel se le dio esa palabra y el pueblo no fue obediente tal cual Dios le había pedido? Y ellos tuvieron que padecer una consecuencia de vida muy larga. Hubo división de reino, un montón de cosas han sucedido luego, después, mucho después, ¿no? Tremendo. Lo que no tenía que haber pasado, pasó. ¿Pero por qué? Porque hubo una desobediencia a la palabra que Dios había mandado. Hermano, que eso no sea parte con nosotros. Yo no quiero ser parte de eso, sino que podamos ser obedientes a la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestra vida. Le pasó a uno de los reyes. Quiero compartir con ustedes en Primera de Samuel. Ustedes conocen la vida de Saúl. Primera de Samuel 15. Se acercó el profeta Samuel y fue a hablar para Saúl. Y le dio una palabra. Realmente cuando hay hombres de Dios, las palabras que salen de la boca cuando el hombre es inspirado por Dios, es tremendo. Y de repente se encuentra con él y le dice en el verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tremenda esta palabra. Yo no sé, pero supe conocer gente que no puede vivir el Evangelio de Cristo, porque quizás no nació de nuevo. El Espíritu de Dios no está en él, no tiene la fuerza para hacerlo. Y muchas veces cumplen con muchas cosas en la iglesia, creyendo que de ese modo está todo bien. Y déjeme decirle tristemente que no es así. Una joven creció conmigo cuando éramos jóvenes aquí en la iglesia. Hoy no está en el Señor. Y la encontré hace unos años ya largo y ella estaba perdida en sus delitos y pecados. Y ella me decía que ella llevaba los diezmos, no sé a qué iglesia, porque ella vivía en Capital. Pero la vida no. La bendición de Dios no va detrás de él. ¿Se complace Jehová de la grosura de los carneros, de tantos sacrificios si no hay obediencia? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros no tenemos que hacer esta pregunta. Y saber en qué condición estamos para buscar a Dios. Hermano, la presencia del Señor, la shequina de Dios, como hablaba nuestra hermana de Miranda hoy, va a bajar, pero cuando esto se haga una realidad en nosotros. Porque tu oración no va a tener estorbo y porque el Espíritu de Dios va a descender. Amén. Entonces acá dice, mejor que el sacrificio, nos asegura la obediencia, nos asegura la entrada al reino de Dios. Y eso es clave. Mateo 7:21 habla sobre eso.
Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. No me alcanza con decir Señor, sino que yo pueda hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Sabe dónde está? Acá. Acá. Esta es. Puedo poner en cumplimiento en mi vida lo que dice su palabra, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Entonces mi palabra sí, cuando yo digo Señor, es escuchada. Amén. Es respondida. Amén. Y esto es bueno. Hay que pagar a veces el precio del éxito, ¿no? Y con la obediencia. No hay mejor cosa. Por eso Josué 1:8, el libro de Josué dice así, el 1:8. El precio que hay que pagar. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, vuelvo a lo que dije al principio. ¿Se da cuenta que hay promesas que son condicionadas? No todo es promesa y bendición. Tiene que ver con mi obediencia, con mi actitud, con mi predisposición del corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Que Dios nos ayude, hermano. Vivimos tiempos difíciles en un mundo muy agitado, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Se han transgiversado los roles de la vida cotidiana que vivimos. No hace falta que yo le diga las cosas que están sucediendo, que nos sorprenden y nos anuncian, nos va dando aviso de que la venida del Señor está cerca. Las leyes salen en contra. Nuestros gobernantes juran sobre la santa palabra y después eligen reyes que van contra estos principios que Dios lo estableció. No le demos la espalda a Dios. No permitamos que la ira de Dios se encienda. Estos son los tiempos que nos toca vivir. Por eso es que necesitamos estar aferrados a la palabra. Necesitamos vivir lo que la palabra de Dios dice. Eso te da la garantía de que vos seas hijo de Dios, te da el derecho en el orden espiritual, estás legalizado, sos hijo, no sos cualquier cosa. Vos no sos criatura, vos sos hijo de Dios. ¿Tenés esa identidad establecida en tu corazón? ¿O hay alguna adversidad en tu vida que aplaca esa garantía de hijo? No permitas que nadie apague lo que Él ganó en la cruz y vos por medio de la fe lo alcanzaste. No permita que ninguna prueba apague en ti. No te des ese lugar, no te des ese lujo, porque te puede costar tu salvación. Que Dios nos ayude. Por eso San Mateo 7:24 decía, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y muchas veces oímos palabras lindas y cantamos palabras, pero son palabras que son condicionadas para nosotros. Qué lindo cuando lo podemos cantar realmente del corazón porque lo vivimos. Eso es lo más hermoso. Entonces el espíritu se edifica y de repente te lleva a adorar a Dios y no te das cuenta y levantás las manos, glorificás a Dios y tu espíritu se empieza a gozar. Y de repente capaz que hay otro que está a tu lado y no entiende lo que te está pasando. Qué lindo que es cuando te gozás. Por más que te quede con la cara con grasa, como dijo nuestro hermano Rubén. Pero lo importante es que vos te gozás en la presencia de Dios. Y no importa dónde, a veces no hace falta el lugar.
¿no? El Espíritu te lleva a glorificar, aún dormido, ¿no? Te despertás glorificando a Dios. A mí me pasó más de una vez, despertarme gozoso. Tu espíritu clama, intercede, gime. Esto es maravilloso. Esto solamente hijos de Dios pueden experimentar esto, amén. Por eso también Jesús dejó ejemplo de obediencia para que nosotros sigamos sus pisadas. En San Juan 14:31 hay un pasaje hermoso que dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué hacía Jesús? Lo que el Padre le decía. No hacía lo que a él le parecía. Y la Biblia me dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. De repente, hermanos, hoy el hermano Alejandro fue tan claro con la palabra que trajo que yo me gozaba. Porque él empezó a dar las herramientas. Hermano, nosotros conocemos las herramientas. El tema está en que muchas veces, cuando yo no estoy bien espiritualmente, no me viene a la mente la palabra que no está acá. Porque si esa palabra estaría realmente en mi corazón, vendría a mi mente, y la palabra es la que me sostiene en el momento de aflicción. Que Dios nos ayude, hermano, amén. Que podamos estar despiertos en el área espiritual, de modo que seamos sensibles a todas estas cosas. Que Dios bendiga esta palabra, amén. Y el 14:10 de San Juan dice así: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Ahí nos demuestra que Él nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos su pisada. Y yo recordaba, esta tarde yo tuve una charla previa, por eso bajé un poco más tarde a la reunión con unos hermanos, y hablando de los temas que teníamos que hablar, salió esa palabra, que el Señor Jesús fue obediente en todo. Y también dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que Dios nos ayude, amén. Porque como dijo el hermano Ramón, nosotros tenemos que parecernos a Cristo, amén. Y el segundo libro de San Juan, creo que verso 6 dice: el que dice estar con Cristo debe andar como Él anduvo. Algo tiene que haber en nosotros diferente. Tiene que haber algo diferente. El mundo tiene que identificar que en nosotros hay algo. Nosotros no somos como el mundo. Sinceramente, a mí me toca, yo trabajo en una compañía grande donde trabaja mucha gente. Y muchas veces yo paso en muchas áreas como insulso, como que no tengo gusto, porque no puedo participar de ciertas charlas, comentarios, cosas. A mí no me causa la gracia, yo me termino yendo. Entonces, muchas veces quedo catalogado como. Pero para agradar a Dios hay que pagar muchas veces ese precio también. Ahora, ¿quién me quita a mí el gozo que hay en mi espíritu, hermano? Yo no puedo cambiar las cosas temporales por las cosas que Dios tiene preparadas para mí. Caer en hábitos temporarios cuando yo sé por la palabra que mi eternidad no es aquí, está allá preparada y yo me estoy preparando para esa eternidad. Somos conscientes de eso, amén. Entonces debemos vivir la vida que a Dios le agrada. Y hay un texto en Romanos 5:19. En relación al sacrificio de Cristo. Y dice así: porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por uno, Jesús. ¿Sabe que ese Señor siempre nos espera con los brazos abiertos? Está esperando que uno, con un corazón constricto, se presente ante su presencia y se reconozca para que Dios pueda bendecir. Hay comunión, hay paz, como decía nuestro hermano hoy, explicando la palabra. Es importante que haya. Si no hay, tenemos que analizar cuáles son los motivos que nos han desviado de la mirada a Cristo. ¿Qué fue lo que perturbó? ¿Sabe que hay personas que caen en problemas y después eso le trae muchas trabas en su vida? Y cuando uno se sienta a hablar y empieza a indagar cosas, se encuentra que hay temas por arreglar y ellos no se dan cuenta. Y cuando uno va hablando, van saliendo cosas y vos ves que se quiebran, pero no se dieron cuenta. Cómo el enemigo puede tramar de tal manera que te puede llevar a no darte cuenta en qué estás fallando o qué falta arreglar en tu vida para tener una plena comunión con Dios. Hay bendiciones que nos llegan a la vida de muchas personas porque hay cosas pendientes por arreglar. Pero Dios quiere que te des cuenta. La oportunidad de vida que Dios nos da es grande. Yo la escuchaba a la hermana de Miranda que hablaba y que contaba, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. La oportunidad de vida que Dios nos da debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Que podamos decir, como decía el salmista, que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón esa sabiduría de Dios. ¿Qué estamos desempeñando como verdaderos hijos de Dios? ¿Somos lo que Dios quiere o contristamos al Espíritu? Hay dos caminos, acá no hay otra alternativa. Si somos lo que Dios quiere, realmente vamos a andar gozosos, triunfantes, seguros con Cristo. Pero si constrictamos al Espíritu, ahí surgen las inseguridades, los miedos, los temores, problemas no resueltos, falta de bendición en la familia, en el hogar, en lo económico, en lo espiritual. Acá la promesa condicional era para Israel que si obedecía y se sacaba todos esos pueblos paganos. Es como, si lo trasladaríamos hoy a mi vida natural, sería todas las cosas que puedan perturbar mi vida espiritual. Yo lo tengo que rechazar. Yo te tengo que rechazar en el nombre de Dios. Y acudir, ¿sabe a quién? Porque yo no tengo fuerza si el Señor no está conmigo. Mi dependencia debe ser de Él. Debo estar en Cristo para que Él me dé la fuerza que yo no tengo. Amén. Esas son simplemente, hermano, que esto no sea simplemente una palabra, sino que esto pueda realmente llevarte a reflexionar y a una forma de vida diferente del Señor. Vivimos tiempos difíciles. Yo creo que la venida del Señor se acerca. Hay una corriente de pensamientos. Usted sabe, el elayón de este mundo, el elayón es una palabra, ¿no?, que dice, esa corriente de pensamiento. ¿Sabe que eso existe en el mundo espiritual? La corriente de pensamiento. Por eso pasan las cosas, pasan las modas, sale una cosa de moda, arrastra a miles, después se termina esa moda y viene otra, así en todos los órdenes de la vida. El mundo va girando como una gran pelota. Pero Dios envió a su Hijo por un pueblo que va a venir a buscar. Y Él no quiere que vos entres detrás de esa corriente de pensamiento. Te quiere guardar para Él. Un pueblo puro, celoso de buenas obras. Que Dios nos ayude. ¿Sabe que yo no voy a poder compartir todo lo que me había preparado aquella vez? Porque los tiempos no dan. Pero sí llamó
a la reflexión, por amor del sacrificio de Cristo. Pensá qué estás haciendo por Cristo. ¿Qué parte tiene Cristo en tu vida? ¿Qué depara el futuro para ti si no estás con Él? Sabés que el mundo es incierto. Pablo se sentía seguro. Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo más yo. Ahora, después decía que el vivir y el morir le daba lo mismo, porque para él era todo un gozo, toda una alegría. ¿Qué decimos nosotros? Amén. ¿Estoy dispuesto a vivir para Cristo o a morir para Él? Eso es tener seguridad en mi interior. El Señor quiere que vos y que yo tengamos esa seguridad. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Vamos a orarle a Dios. Dios que es fiel, es justo y es misericordioso. Una vez más, en esta tarde por ahí, sinceramente, llegué a la mitad. Quizás tendría que haber terminado para cerrar el concepto. Pero creo que la palabra de Dios es clara. Y reitero, las promesas de Dios, hay muchas que son condicionadas. Tienen que ver con mi obediencia. Amén. Así que, si vos querés que Dios bendiga tu vida, y por ahí hay cosas en ti que tú entiendes que no están bien, vos, si venís con un corazón constricto y humillado, si te arrepentís de corazón, Dios te perdona. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Porque esas son las cosas que quizás yo como ser humano no entiendo. Pero yo sé que Dios es así. Nosotros muchas veces juzgamos a las personas, pero Dios no es así. Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Y con Él no podemos jugar. Más cuando hemos experimentado algo especial con Él. No juguemos con Dios. Tomémoslo tal cual como Él es. Por empezar, es un Dios de amor, pero también Él, por ese amor, hizo un sacrificio muy grande, que fue dar a su único Hijo. El sacrificio por nosotros. Murió en la cruz, derramó su sangre. ¿Cómo retribuyo tanto amor de Dios para mi vida? Si no es a través de mi obediencia a Él, a su palabra. Vamos a orar. Yo no sé si todos son salvos, si todos han llegado al conocimiento de Dios, pero en esta tarde, si hay alguien que quiere decidirse por Cristo para vivir esa vida de plenitud en Cristo, no tiene más que levantar una mano y yo voy a orar por ti, para que el Espíritu Santo asista a tu corazón y te llene, y vos puedas gozar de la obra del Espíritu de Dios dentro tuyo. ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, vamos a orar. Y si hay alguien que siente de pasar para que oremos, hágalo. Hágalo. En el nombre de Jesús, Dios va a bendecir sus vidas. Oremos a Dios.